Hermanos, Dios les bendiga. Este es el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, California, quien les saluda en esta hermosa noche. Hoy estaré hablando sobre un tema titulado Error que comete el protestante respecto a la palabra adorar, al no tener en cuenta el contexto en que se usa en el cristianismo. Y este estudio lo tomé del hermano apologista católico Richbel Meléndez. Vuelvo a repetir el tema: error que comete el protestante respecto a la palabra adorar, al no tener en cuenta el contexto en que se usa en el cristianismo. Y el autor es Richbel Meléndez. La RAE, o sea, la Real Academia Española, considera que adorar es un grado de culto, el cual, ligado con la latria, se refiere al culto de Dios. Pero adorar se puede usar en el sentido de la acepción. 6. Que la RAE define como tener puesta la estima o veneración en una persona o cosa. Esto se puede ver en el cristianismo cuando se habla de adorar los libros santos de los evangelios, como lo menciona el Concilio IV de Constantinopla, años 869 al 970, cuando habla de adorar con honor, sea adorada con honor igual al del libro de las Sagradas Evangelios. Cuarto de Constantinopla, 869-970. ¿Acaso se te ocurre pensar que se está idolatrando a los sagrados evangelios por usar el término adorar con honor? En realidad, el término adorar se debe comprender según el contexto en que se usa. Es por eso que hablamos de culto de latria cuando se refiere a la adoración a Dios. Pero si hablamos de adoración a los sagrados evangelios, hablamos de culto de lulia relativa. El término adorar en el cristianismo. Quiero compartir otro texto más que encontramos en el cristianismo, el cual analizaremos para dar respuesta a una objeción que hacen los apologistas evangélicos con respecto a la palabra adorar, referenciada a imágenes santos o a la Virgen María, usada en algunos documentos de la Iglesia, y con lo cual quieren hacer parecer que la Iglesia sí manda adorar con latria a imágenes santos o a la Virgen María. Esta conclusión que sacan los apologistas evangélicos es errada y se basa en una ignorancia del uso en la cristiandad de la palabra proskuneo. Esta objeción protestante o evangélica se refuta de diversos modos. En esta oportunidad usaré un texto de San Justino Mártir para refutar dicha objeción. A él y al Hijo, que de él vino y nos enseñó todo esto, y al ejército de los otros ángeles buenos que le siguen y le son semejantes, y al espíritu profético damos culto y adoramos, proskuneo, honrándolos con corazón y verdad, enseñando sin reserva a quien quiera saberlo, lo mismo que nosotros hemos aprendido. Apología 1.6.2. Vemos con San Justino que menciona en su primera apología el culto a los ángeles. Él usa la palabra adoramos, pero no debemos entender sus palabras en sentido de una adoración como la que se da a Dios, sino más bien un homenaje o veneración. En este texto, San Justino vemos cómo usa palabra adoramos referenciada a los ángeles. Sin embargo, ningún apologista evangélico dirá que San Justino está aprobando la idolatría a los ángeles, sino que aquí más bien se refiere a venerar. El texto realmente quiere decir: le damos culto y veneramos. Debemos entender que venerar y adorar tienen el mismo significado, pues proskuneo en griego se aplica al mismo tiempo para adorar que para venerar. Por lo que para saber a qué se refiere el texto, tenemos que atender el contexto. Cuando la Iglesia en documentos usa la palabra adorar, no referenciada a Dios, sino a imágenes santos o a la Virgen María, etc., hay que ver el contexto de dicho documento y comprenderemos que aunque nunca diga adorar, realmente se refiere a venerar. Vuelvo a repetirlo.
que aunque diga adorar, realmente se refiere a venerar. Así que, hermanos, no se asusten si ven el término adorar en algún documento de la iglesia y esté reverenciado a imágenes, el Evangelio, los santos o a la Virgen María. La iglesia nunca enseñará a adorar con latria, adoración reservada a Dios, a otra persona que no sea el Dios uno y trino. Más bien nos enseña a venerar a todos los relacionados con Dios. Espero este dato les ayude por si alguna vez un evangélico les presenta esa objeción de que la iglesia en sus documentos sí manda adorar a otras personas o objetos que no son Dios. De igual forma, ante cada duda que tengan, pidan a Dios a través de la intercesión de San Justino Mártir, el padre apologista, para que encuentren las respuestas. Dios le bendiga. Hasta aquí llegó el estudio de nuestro estimado hermano y amigo Richbert Meléndez. Puedo decir con toda confianza, ya en opinión personal, que el estudio de Richbert Meléndez está totalmente muy excelente estudio. Está muy bueno y realmente sí defiende la posición católica de una manera muy excelente. En mi opinión personal y con los estudios que he realizado sobre la doctrina católica y después de haber leído el catecismo católico y documentos católicos, puedo decir con toda confianza y afirmando que la Iglesia Católica de ninguna manera enseña la adoración a los santos de la forma como se adora a Dios y se le rinde culto a Dios. La iglesia no lo enseña. Que hayan católicos ignorantes que no saben su doctrina y que no realmente han estudiado de una manera profunda su propia doctrina es otra cosa. La iglesia no enseña adoración. Es más, la iglesia en el catecismo católico sí enseña que la adoración le pertenece única y exclusivamente a Dios y que Dios es el único ser a quien nosotros podemos adorar. Eso es lo que enseña la doctrina católica. Lamentablemente hay apologistas evangélicos y hay muchos evangélicos que al no conocer la escritura basan sus opiniones en sus prejuicios y no en una indagación, en una investigación profunda, sino simplemente repiten como loros lo que sus pastores mal informados les enseñan. Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Este fue el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, California, quien les saluda en el nombre de Jesús. Paz de Dios.